Bueno, eh, bueno, les cuento un poco cómo es un poco la idea que tengo de trabajar. Eh, Esto de hacer videos largos y todo, yo creo que atenta a la concentración y a la forma de dar las clases, así que lo que vamos a tratar de hacer, la metodología que yo les propongo es que hagamos clases de no más de 2 horas y después yo les voy a dar trabajos prácticos, de los cuales ustedes, en base a lo que nosotros vayamos viendo en la clase, me van a responder una serie de preguntas. Eso va a servir para después tomarlo como forma de evaluación en la parte práctica. Me informa, o lo que nos dijeron es que en el cuatrimestre solamente va a haber un parcial y un trabajo práctico. Bueno, todas las preguntas posteriores a las clases que se dicten los días jueves, todas las preguntas van a ser en base a la clase que dimos y algunos trabajos prácticos de aplicación específica, van a sumar como presentación del trabajo práctico. ¿Está bien? Y bueno, y después veremos cómo es el parcial. ¿Cómo llevan ustedes esto de la virtualidad? Eh, ¿Les gusta, no les gusta? ¿En dónde, qué parte les gusta más, qué parte les gusta menos? Eh, ¿Cómo la pasaron en el primer cuatrimestre? Sin dar nombres, ¿en qué casos sí la pasaron mal con algunos profes y con qué otros profes, por favor, sin dar nombres, díganme, y la forma que usaron, que la pasaron mejor o se sintieron más cómodos? Escucho. En economía creo que tuvimos muchas clases muy seguidas, Ujú. cosas que no pasaba con el resto de las materias, pero era mayormente, sí, eran muchas clases, era mucho y a mí, por ejemplo, que yo tengo dos hijos, tengo una familia y estaba trabajando, no me daba tiempo de hacer nada, Ujú. pero bueno, traté de Aquí lo hacer todo lo llaman muy posible. seguido, eran 3 horas constantemente. O por ahí eran clases en vivo o eran clases grabadas que se ponían por, o sea, no es que era la clase el día que teníamos esa materia, Ujú, era clase por ahí un lunes o cosas que mandaba los días que no correspondía. ujú. Bien. O sea que una de las premisas sería el orden. Sí, o sea, si por ejemplo administrativo tenemos los días jueves, que sea los días jueves que se manden las tareas, que se dé la clase y listo. Ujú. Porque Bien, yo también tengo que organizarme, también tenía las tareas de mi hijo, de mis hijos, del colegio, y era mucho. bien, perfecto. ¿Alguien más? Trini, Trini Ceballos, sí, buenas noches. Buenas noches. No, por lo menos las clases, bien, sí eran medio tediosas la materia, pero en las demás materias nunca tuvimos ninguna clase, ninguna explicación, nos daban actividades y teníamos que resolverlos con videos en páginas de internet que a lo mejor no eran el mismo ejemplo y nos descolocaba totalmente de real. La única, Ujú. que nunca tuvimos una clase o una comunicación con un tutor directa. Bien. ¿Las clases eran así en vivo o no? No, No. con el profesor de economía sí, Ujú. pero todas las otras materias nunca tuvimos. Bien. Bueno, yo les digo, les guste o no les guste, mis clases van a ser en vivo. ¿Tá? Vamos a poner los PowerPoint. Bueno, hay una compañera de ustedes, Marina Bertoni, que el año pasado nos estuvo acompañando. Y bueno, trato de que las clases sean dinámicas. Son clases teóricas, son de texto. Por ahí hay temas que se ponen densos. La forma de que esos temas que se pongan, que son densos, sean más fáciles de llevar,
es que haya intercambio y que charlemos sobre esos temas. ¿Está bien? Para romper la monotonía de uno habla y los otros escuchan. ¿Está bien? Esto tiene Claro, que ver tal un cual. poco con el feedback. ¿Sí? ¿Trini? ¿Hablaste? No, Ah, está bien. ahí apago Bueno, el micrófono. entonces yo les pido, por favor, en serio, yo necesito feedback. Ustedes díganme, párenme las veces que sean necesario y si un tema lo tenemos que explicar 20 veces, lo vamos a explicar. ¿Da? Un poco la idea de esto es que dentro de las 3 horas que nosotros tenemos, al menos 1 hora y media o 2, demos parte teórica y después le quede 1 horita para hacer actividad práctica o reforzar algunos conceptos de la parte que dimos en vivo. ¿Ah? Estas clases, independientemente que sean en vivo, va a quedar una copia grabada, como me piden del instituto, para que después quien quiera repasar, eh, lo vamos a ir viendo. Bueno, ya definimos cómo van a ser un poco entonces los trabajos prácticos, después vamos a ver cómo es el tema del parcial, todavía no me dijeron. Sé que es uno solo, solamente es uno solo. La otra cosa que les quería decir es que, bueno, yo trabajo, este año vamos a incorporar un libro nuevo, yo les voy a compartir la pantalla, y después les voy a pasar el libro, es un libro que está en PDF, estaba por acá, acá. Este es el libro, ¿está bien? En este se asienta la mayoría de los temas que vamos a ver este año, y después tenemos uno que es de negociación. Eh, Eso después, después pregunto en, en el colegio cómo podemos hacer para hacérselos llegar. Si el año pasado, un poco y sin querer, nosotros habíamos hecho con los chicos un grupo de WhatsApp en el cual yo le pasaba todos los PowerPoint de las clases que veíamos antes de que comenzara la clase y toda la bibliografía de manera digital y estaba en la fotocopia en el colegio. No sé, este año se maneja fotocopia en colegio, no se puede ya sacar, ¿no es cierto? No. ¿No? ¿Todo digital? Bien, Ujú. perfecto. Así que está todo armado. ¿Ah? Bueno, les cuento un poco qué es lo que es administrativo. ¿Qué vieron con el profe Marcos? En administrativo 1. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es lo que es administrativo? ¿Ahí lo ven? Ahora dan un cachito, ¿no? Porque esto me está superando. Ahí está. ¿Cómo nos agarró la tecnología, eh? Ustedes porque son nativos digitales. Nosotros que todavía somos de la... Yo tenía mecanografía cuando iba al secundario, así que imagínense. Aprendimos a escribir en la máquina de escribir, valga la redundancia. ¿Ah? Bueno, un poco el tema de la administración y lo que nosotros hablábamos. Administración es una ciencia dentro del todo nueva, que constantemente va evolucionando. Yo egresé de la universidad en el año 2004. eh, y la mitad de las materias que hice en administración hoy quedaron obsoletas. Si miro para atrás, hace 15 años atrás, yo perdí un montón de tiempo. Eh, Nosotros hacíamos estudio de mercado por carta. Eh, hacíamos los asientos contables a mano.
Imagínense todo el tiempo que perdíamos. En realidad no es que perdíamos, sino que no teníamos un soporte informático que nos ayudara en esas tareas tan repetitivas. ¿Qué es lo bueno de la administración? Que cada vez hay herramientas que nos ayudan más a analizar los problemas que juntar información. ¿Está bien? ¿Qué tiene que ver con esto? Miren, ¿saben qué es lo que es el índice Nasdaq? ¿Alguien sabe? Bueno, el índice Nasdaq es como el Merval de Argentina. El índice Nasdaq en Estados Unidos, el índice de la bolsa, el de la bolsa de Estados Unidos es el más importante. Lo conforman o las empresas que definen cuál es el rendimiento del Nasdaq, o sea, el promedio de todas las acciones que están en el mercado, es el que figura en los puntos de índice, y ahí entre compra y venta de acciones son los que figuran, son los que hacen al índice si sube o baja. Vieron en la tele o en los diarios que aparecen que sube el Merval, se cae el Merval. Bueno, en Estados Unidos sucede lo mismo, nada más que con un poquito de previsibilidad. Si el Nasdaq llega a subir o bajar un 1%, puede llegar a quebrar el mundo. Imagínense acá que el Merval baja el 18 o el 20% y al otro día sube el 30% y después baja el 45%, al otro día recupera el 3%. Bueno, por eso en cualquier momento acá nosotros nos vamos a morir de un infarto. ¿Por qué? Porque no nos dan previsibilidad. ¿Ah? Por eso los yanquis viven muchísimo más tranquilos. ¿Qué les quiero mostrar con esto del Nasdaq? Fíjense, hoy las principales empresas que son las formadores del índice de Nasdaq, ¿qué edad tienen? O sea, son las conocidas como con el acrónimo FANG. ¿Qué quiere decir FANG? Miren las empresas, y ustedes las conocen todas. Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Alphabet. ¿Está bien? Alphabet es la razón social de Google. ¿Está bien? Alphabet es el dueño de Google. Un poco la idea de mostrarle esto, que es lo que es. El mundo o los mercados están confiando en el conocimiento. Fíjese que son empresas que no producen nada. ¿Está bien? No son bienes físicos. No hay alguien que produzca ladrillos, autos, fertilizantes, cereales, comida. ¿Está bien? Todas esas empresas que están ahí nacieron de un garage. ¿Qué es lo bueno que estamos viviendo en el mundo de hoy día? Toda persona en el mundo con acceso a Internet tiene la misma posibilidad. ¿Está bien? Facebook nació de un garage. No, en un garage, en una pieza de una universidad. Amazon era un vendedor de zapatos casa por casa. Microsoft, bueno, según la película, en donde Steve Jobs, el dueño de Apple, que ese sí nació en un garage, Microsoft, aparentemente Bill Gates dice que le robó el sistema operativo a Apple. Los dos en un garage. Google. La pregunta que se hizo Google dice, ¿cómo hacemos para que el mundo sepa Google, la pregunta que se hicieron, disculpen, la pregunta que se hicieron los dos dueños de Google antes de crearlo fueron, hagamos un buscador de internet en donde sea una Encarta. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no sé, son muy jóvenes, pero Microsoft venía un CD que se llamaba Encarta, que eran, ¿se acuerdan? Las enciclopedias. No sé si ustedes alcanzaron a ver las enciclopedias que pesaban como 54 kilos cada libro, que traía información de todo eso. ¿Qué hicieron? Y después en un lugar, a medida que vayamos avanzando la materia,
vamos a ver que el ejemplo, hay un ejemplo de Encarta. Eso se trabajó una sola vez, se hizo una enciclopedia y después no tuvo más valor económico. ¿Está bien? Y así después fueron desarrollando sus negocios. Pero fíjense que quien maneja el 40% del mercado de Nasdaq son empresas que no producen bienes físicos. ¿Ah? ¿Qué tienen atrás de esto? Tienen conocimiento. Ustedes que usan Twitter, yo también me estoy metiendo en este mundo del Twitter hace un par de años. Hay un muchacho que se llama Claudio Suchovich, Sucho, ¿está bien? Y el otro día casi lo linchan, pobre hombre, porque miren, cuando estaban tratando la ley de teletrabajo, puso, miren, Spotify llegó a los 138 millones de usuarios pagos. A $3 por mes recauda 4.800 millones de dólares al año. Dice, más que las exportaciones de Argentina de maíz. Vale 50.000 millones de dólares. Bursátilmente es más joven que el hijo de Marley. O sea, el mundo está premiando el conocimiento y acá lo penalizamos. Entonces, nosotros que estamos estudiando administración, estamos en la meca o en la cuna de los bienes físicos procesables. ¿Qué necesitamos nosotros para tener oportunidades laborales únicas dentro del ámbito que nos movemos? Es a todos esos bienes físicos empezar a generarles valor. ¿Está bien? Para generar valor, nosotros, y sobre todo la tarea de los profes del secundario, tenemos que dotarlos a ustedes de 3 capacidades básicas para que ustedes dirijan a las personas. ¿Está bien? Una tiene que ver con capacitarlos en datos. Otra tiene que ver en darle un soporte de conocimiento tecnológico. Y otro tiene que ver en la capacidad humana. ¿Qué quiere decir la capacidad humana? Los otros dos no lo voy a desarrollar, pero sí nosotros vamos a desarrollar lo que es la capacidad humana. Ustedes tienen que ser, o están acá para estudiar, para ser líderes. Ustedes son los que tienen que transformar las empresas en productivas y exitosas. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir exitosas? ¿Que salgan en los diarios? No. Que cumplan los objetivos. Quería cambiar de filmina. Me apareció uno nuevo acá. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Vamos bien? A mí ¿Alguien le se corta un explicó? poco. Hola. Hola, Hola. hola. ¿Alguien tiene el mismo problema? No. Levanten la manito o algo. Ahí tienen un emoticón abajo a la derecha. Si No, alguien se se escucha todo corta. bien. ¿Mm? Bien. Bueno. A ver. No, se escucha bien. Bien. Perfecto. Bueno. A ver, alguien que me cuente. Ustedes que están estudiando. ¿Qué les vendieron? ¿Qué es ser un técnico? ¿Ustedes van a ser técnicos en administración de empresa o técnicos en Comercio internacional. comercio internacional? ¿Qué es ser técnico? A ver. ¿Qué van a hacer ustedes? Cuéntenme. Y nos estamos preparando para ser un profesional el día de mañana, una vez recibido, que se supone vamos a tener las aptitudes y los contenidos necesarios para poder ofrecer a la empresa, ya sea como empleado o como desarrollador propio, como emprendedor, para poder aplicar todo lo que nosotros aprendemos. En el caso mío, que yo estoy en el área de comercio, no administración, sino comercio, lo que yo llegué a entender que la carrera nos va a capacitar para dar un apoyo logístico, que en la zona en la que nosotros estamos es lo principal que buscan hoy en día las empresas para poder minimizar costos, optimizar tiempos y demás. Bien. La que habla es Julieta. Sí.
Sí, bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien agrega algo más a lo que dijo Juli? Bueno, lo que dijo Juli es correcto. Lo único que solamente les voy a hacer una salvedad. Mm, Tratemos de hablar de organizaciones y no de empresas. Sé que la mayoría de eh, los ejemplos son de empresas con fines de lucro. Eh, pero empecemos a hablar de las organizaciones, porque quienes trabajen quienes sean técnicos en administración, eh, van a poder asesorar a organizaciones sin fines de lucro. ¿Está bien? Como puede ser una fundación o como puede ser una entidad pública también, como puede ser una MUNI, un club, una ONG. Asimismo, los chicos de comercio exterior también pueden participar en organizaciones que no sean privadas. Eh, no hace mucho yo sé que eh, técnicos en comercio exterior eran demandados porque acá había que importar un camión bombero usado y la persona que tuvo que hacer el trámite era de Buenos Aires. ¿Está bien? Y bueno, en realidad no era una empresa privada el ámbito donde tenía que desarrollar la profesión, sino que era una empresa pública. ¿Está bien? O una ONG con los bomberos. Te hago una consulta, Luciano. También ¿Sí? puede ser, por ejemplo, ayudar a una organización sin fines de lucro como una ONG cuando se juntan, suponte, ocurre una catástrofe en algún país, en nuestro caso, por ejemplo, Sudamérica, y podemos ayudar a una ONG en la parte de logística, de buscar el modo más óptimo de hacer llegar rápido los recursos, todas las cosas que se puedan llegar a juntar como donaciones y todo ese tipo de cosas también, o no. Sí, no tiene por qué ser rentado. Yo presto mi servicio como dirigente del Club Acción Juvenil y no, o sea, ejerzo mi profesión como dirigente del club y no es rentado, o sea, vendría a ser la misma situación a la cual vos te estás refiriendo. ¿Está bien? Sí, ¿Sí? Bien. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Bueno, bien. Cualquier cosa me levantan la manito, me abren el micrófono y me paran porque con las filminas, eh, con, con las filminas por ahí tengo que apagar el video. ¿Está bien? Bueno, miren, la carrera busca preparar técnicos que sepan reconocer la incidencia de variables del contexto político, social y económico con relación al funcionamiento de las organizaciones. Ahí está lo que hablábamos un poquito recién. Hablemos de organizaciones y no de empresas. Y al desarrollo socioproductivo de la comunidad donde está inserta. Hoy en día también esto de hablar de comunidad es un poco restrictivo en el sentido de lo que hablábamos al principio de la clase. Hoy la comunidad es el mundo. Ustedes tienen la posibilidad de hablar con un comerciante de Ruanda y venderle hoy día lo que tengamos acá a mano, 1 kilo de maní. ¿Está bien? Entonces la comunidad que no sea restrictiva al ámbito geográfico. Hoy tomemos comunidad como el mundo entero. Estimular el pensamiento estratégico y crítico para la detección de problemas y la formulación de alternativas de solución en el contexto empresarial. Vincular permanentemente conocimientos teóricos actualizados con situación de práctica laboral completa. Todo eso van a hacer, ¿eh? Al final, ¿en qué podemos resumir esto? Miren, capaces de desarrollar y gestionar los procesos vinculados al desarrollo de los negocios en instituciones modernas. Lo que hablaban ustedes con el profe Marcos dentro del proceso administrativo
¿Qué es lo que es el proceso administrativo? Ahora que alguien me cuente. ¿Se acuerdan qué es lo que es? A ver. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es? ¿El que torea el perro atrás? La parte administrativa vendría a ser la organización en general de la empresa. No, O no, sea, pero desde el vamos. el proceso administrativo. Como lo explicó el profe Marco en el primer cuatrimestre, ¿qué sería el proceso administrativo? ¿Se acuerdan? A ver, el proceso administrativo cuenta de 4 etapas, ¿está bien? Que se dividen en 5 pasos bien marcados y 2 grandes grupos. Lo que ustedes vieron con el profe Marco en el primer cuatrimestre fue la fase mecánica. Tuvo que ver todo con lo que es la planeación, en el qué hacemos, y en la organización, en cómo lo hacemos. Esa es la fase mecánica, ¿por qué? Porque es estática. Esto, nosotros antes de mover un pie, tenemos que planear qué hacer y cómo lo vamos a hacer. La segunda parte o grupo o fase del proceso administrativo es la más dinámica y es la que vamos a ver nosotros ahora en el segundo cuatrimestre, que incluye lo que son todos los temas relacionados a la dirección y al control. A ver, una vez que nosotros llegamos a la fase de control, lo que hacemos es verificar la retroalimentación. Uy, disculpen. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación tiene que ver en lo que nosotros habíamos definido. Una vez que el hecho se consumó, nos fijamos si se corresponde con los parámetros que nosotros habíamos definido previamente. Si esos parámetros se cumplieron, seguimos adelante. Si no, tenemos que arreglar algo. Un poco cómo funciona esto. A ver, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que tener una idea en mente. Eso es lo que nosotros llamamos planeación. Vamos a hacer algo. Por ejemplo, a ver, pongamos un objetivo, hagamos un viaje hacia Córdoba. Bien, bueno, entonces ahí nosotros cumplimos con la fase mecánica. ¿Está bien? Todavía ni nos movimos, estamos sentados todos acá en esta aula virtual y estamos definiendo que vamos a viajar a Córdoba. Perfecto. Bueno, ya tenemos el objetivo definido. Ahora, vamos a organizar. Tenemos que empezar a hacernos ciertos tipos de preguntas. ¿A qué hora salimos? ¿En qué vamos? ¿Por qué ruta vamos? ¿Quién va a ser el que va a manejar? ¿En qué lugar nos vamos a juntar para salir? ¿A qué hora tenemos que llegar? Fíjense todos los temas que nosotros para un simple viaje a Córdoba tenemos que resolver antes de empezar el viaje. Eso fue un poco lo que ustedes vieron con el profe Marcos en la primera parte del año. Ahora nos toca, dentro del mismo ejemplo, la parte de la dirección. ¿Quién va a hacer la parte de la dirección? O sea, ¿qué hace la parte de dirección? Va a ser la persona que nos va a llevar en el vehículo que nosotros elijamos, por la ruta que nosotros elijamos, en el horario que nosotros decidamos salir y a la dirección a la cual tenemos que llegar. Y una vez que nosotros estemos allá en Córdoba, controlemos si lo que nosotros habíamos planeado al principio se cumple o no. ¿No? Eso es un ejemplo sencillo de lo que es el proceso administrativo. ¿Ah? ¿Está claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Está bien? Miren que estoy a ciega y le estoy hablando a una compu, ¿eh? Así que ustedes, por favor, necesito que ustedes me vayan diciendo, sí, no, levánteme un dedo, levánteme, hay un lugar ahí donde se levanta un dedito, si está todo bien, si venimos mal. A ver. Bien, a mí me van gustando los dedos arriba. Bien, bueno, hagamos un repasito rápido.
¿Qué es lo que es el proceso de planeación? Era la función donde se definían la misión, la visión y los objetivos. ¿Qué es lo que era la visión? No lo hizo rendir, profe Marco. Lo voy a agarrar, profe Marco, con el cinto. ¿Qué es lo que era la visión? La visión, si no se me cruzaron los cables y los contenidos, es muy parecida a la misión, el objetivo y la visión. Tienen detalles que hacen la diferencia de uno al otro, como los plazos que uno puede establecer, por ejemplo, por lo general el objetivo que persigue la empresa tiene como finalidad, tiene alguna misión que lo establece, o sea que parámetros que se establecen para poder llegar al objetivo. Pero la misión de la empresa no es solamente eso, el objetivo son como estaciones, si se quiere, para llegar a la misión que se supone que tiene la empresa. O algo así. Bien, bien, Julieta. Me gusta que se animen y que también se anime alguien más que Juli. Para ponerlo en términos de tiempo y que sea fácil de explicar, la misión es lo que hoy día la empresa está haciendo. ¿Está bien? O la organización hoy día está haciendo una actividad. Esa es su misión. La visión es la idea que la compañía o la organización quiere ser en el futuro. ¿Ah? Mientras que los objetivos y las estrategias son todas las acciones que nosotros planeamos a futuro para que una vez que nosotros cumplamos con esas estrategias y esos objetivos, alcancemos la visión. ¿Está bien? La misión de ustedes hoy es ser estudiantes. ¿Con qué visión? Recibirse de la tecnicatura que ustedes eligieron. ¿Cuáles son los objetivos? Y hay que aprobar. El objetivo tenemos que al menos aprobar todos los finales de las materias. ¿Cuáles son las estrategias? Y bueno, uno puede ser estudiar, el otro puede ser machetearse. Bueno, ahí los hago cagar. Pero esas pueden ser las distintas estrategias. ¿Está bien? Ustedes después pueden pueden trazar planes y coordinar actividades. ¿Está bien? Si se fijan ahí en la filmina, fíjense que ustedes, o sea, están en orden de importancia de lo que se tiene que definir. ¿Está bien? La visión es a donde yo quiero llegar. La misión es la actividad por la cual estoy transitando. Los objetivos y las estrategias casi en igualdad de condiciones son lo que yo necesito o lo que me va a llevar a cumplir con mi visión. Y la política son ciertos lineamientos que nosotros tenemos que tomar dentro del camino que vamos a recorrer para que cuando nosotros haya ciertos lugares en donde haya grises para decidir, sigamos siempre la misma línea. ¿Está bien? No sé si ustedes han escuchado que es política de la empresa cierto tema. ¿Está? Por ejemplo, es política de la empresa que si una mercadería o si un producto llegó al cliente y su funcionalidad dentro de las 48 horas, el cliente lo quiere devolver, lo puede devolver. ¿Está bien? Eso es, por ejemplo, una política. No sé qué. Bueno, Mercado Libre tiene una política de devoluciones. Eso es una estrategia comercial. ¿Está bien? Disculpen, ¿no? Tengo mi nene más chico que vino a ver qué está haciendo. Bien, bueno, seguimos. Después más abajo
nosotros para cumplir con los objetivos, las estrategias y las políticas tenemos que redactar presupuestos, o sea, a todas las ideas que nosotros vinimos, todavía no movimos un dedo, estamos todos sentados alrededor de la mesa viendo cómo vamos a alcanzar ese estado futuro que es la visión. Bueno, ahora, todo lo que nosotros tenemos que hacer o todo lo que vamos a diseñar como estrategia política para cumplir con los objetivos tiene un costo económico. ¿Está bien? Para eso nosotros tenemos que confeccionar presupuestos. Ahí es donde asignamos los recursos a las distintas áreas de las organizaciones para poder cumplir con lo otro. Una vez que nosotros ya tenemos los presupuestos, establecemos procedimientos, normas y reglas, que ya un poco después lo vamos a ver cuando veamos toma de decisiones. Vamos a ver un poquito más adelante, más finito que lo que es eso. ¿Está bien? Pero eso es un poco la primera parte del proceso administrativo, que es lo que veíamos, que en principio esto lo tendrían que ver, lo vieron con el profe Marcos. ¿Ah? ¿Lo vieron con el profe Marcos? Ya es pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros ya definimos todo, o sea, sabemos a dónde estamos, a dónde queremos ir, definimos los objetivos, definimos cómo vamos a cumplir con esos objetivos, o sea, trazamos las estrategias, las tácticas. Una vez que hicimos eso, lo que tenemos que hacer ahora es como, en el caso, por ejemplo, de los que juegan al fútbol, el número 5 que agarra y distribuye las tareas de cada uno del equipo. O un técnico de un equipo de fútbol, que es lo que hace, bueno, para cumplir con todo lo que nosotros vimos teóricamente, lo que tenemos que empezar es a organizar. ¿Qué es lo que es organizar? Es la función administrativa que consiste en determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y cómo se asignan los recursos. ¿Está bien? Un poco que tiene que ver esto es en determinar. Lo primero que se arma generalmente es un organigrama, ya sea de manera formal o informal. ¿Qué personas se hacen cargo de qué parte de la empresa? ¿Con qué cantidad de recursos va a contar esa persona para llevar a cabo sus tareas? ¿Qué responsabilidad tiene? Y después, dentro de todas las personas que forman parte de la organización, se establecen las jerarquías. Jerarquías que sirven después, y nosotros lo vamos a ver cuando veamos el proceso de dirección, o la etapa de la dirección, que otorgan el poder dentro de la organización para que uno pueda ejercer el liderazgo. ¿Está bien? Después, en segunda instancia, tenemos las relaciones entre las distintas unidades de la organización, la departamentalización y los sistemas de información. Esto es un poco el repaso de lo que vieron con el profe Marcos en el primer cuatrimestre. ¿Ah? ¿Qué vamos a ver nosotros? La segunda parte del proceso administrativo. A partir de ahora, un poco cuando hablemos de gerente, nosotros nos vamos a estar refiriendo a la persona que ejerce la dirección dentro de la organización. ¿Está bien? Dentro del esquema del organigrama de la organización, cuando hay una persona que tiene una persona a cargo, ya está ejerciendo el rol de director. ¿Está bien? Nosotros, ¿cómo lo vamos a ejercer? Desde el directivo máximo. ¿Está bien? Desde el que está en la punta del organigrama, bien allá arriba, en la cúspide, nosotros nos vamos a poner en la piel de él. Y de ahí vamos a ir bajando. ¿Eh? Nosotros nos vamos a orientar en averiguar qué necesita esa persona para ejercer el rol de director de la organización. ¿Está bien? En esta parte, la primera parte, lo que nosotros hicimos fue planeamos. ¿Está bien? En la segunda parte, ¿qué fue lo que hicimos? Asignamos los recursos para que lo que nosotros planeamos en un principio se pueda llevar a cabo. ¿Qué nos toca ahora?
la hora de los bifes. O sea, muy lindo lo que hablamos, muy lindo lo que organizamos, asignamos los recursos, muy lindo el organigrama, con los cuadraditos, con todos los colores. Ahora llega el momento de interactuar. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Ahora llega la hora de conducir, ahora es cuando empezamos a rodar. En el ejemplo que nosotros hablábamos del viaje a Córdoba, hasta ahora no habíamos ni cargado nafta, o sea, no se había complicado nada, venía todo muy lindo, todo planeado. Ahora es cuando empieza a que lo que nosotros planeamos puede que se cumpla o no. ¿Está bien? Puede que la llevemos bárbaro o puede que la pasemos re mal. ¿Por qué? Porque todo lo que planeamos puede ser que no se cumpla nada. Entonces acá es donde aparece la figura del director, en donde tiene que, con todo lo que nosotros habíamos hecho en las primeras dos fases, tiene que conducir a las personas y orientar o reorientar los recursos. ¿Ah? ¿Qué hace un director? Miren todo lo que hace un director. Miren todo lo que hace un dirección. Toma decisiones. Tan livianito que lo decimos. Toma decisiones. Hecho 150 personas, ¿sí o no? Fíjense qué livianita lo que hace un director. Hecho 150 personas, ¿sí o no? Tengo que invertir 150 millones de dólares, ¿sí o no? Y no tenés más opciones, es o sí o no. ¿Está bien? Motivación. Hay una parte del práctico que es muy linda, de la que después vamos a ver un video, en donde una persona te pregunta por qué se levantan ustedes todos los días. ¿Está bien? Ustedes con la gente que trabajan, tienen que motivarla, la gente tiene que estar contenta. No es que rinda más o rinda menos, o que trabaje más o que trabaje menos. Siempre tenemos que trabajar para que la gente esté motivada. ¿Ah? Un poco la misión mía acá, más que ustedes aprendan y se llevan algo, es que por lo menos en las 3 horas de los jueves a la noche, ustedes se sientan bien. ¿Ah? Si ustedes aprendan y se sienten mal, no se van a llevar nada, se los puedo asegurar. Ahora, si ustedes están acá y se sienten bien y aprenden un poquito o les queda algo, ya con eso ya estoy satisfecho. Comunicación. Esta es la comunicación. Hoy en día, es uno de los, dentro de los 5 ítems que estamos viendo acá, yo les diría que hoy es el que, en el contexto en el cual estamos viendo, es uno de los grandes temas en donde todavía no hay algo claro. ¿En qué sentido hay algo claro? En donde el canal de comunicación es tan nuevo, lo que nosotros estamos haciendo acá, ahora, en este momento, es tan nuevo, que no está probado, no tenemos, estamos dentro del sistema de prueba y error. Nadie desarrolló un sistema para dar clase y tiene resultado de si esto es mucho más eficiente si la clase es dada en un colegio o así de manera virtual. ¿Está bien? La parte de la comunicación hoy es tan importante que ayuda a todo lo que es la inteligencia emocional. Nosotros no sabemos comunicarnos. Lamentablemente, los latinos somos muy pasionales y no sabemos comunicarnos. Ya lo vamos a ver un poco más adelante y detallado qué cosas tenemos que ver de la comunicación. Aprender a escuchar. Ahora se empezó a hablar mucho de la empatía, del ponerse en el lugar del otro, en el escuchar para comprender, no el escuchar para entender. ¿Está bien? Lo otro que también vamos a ver es el liderazgo, en cómo ayudar a la gente, no solo a que se sienta mejor dentro de la organización, sino que también trabajen a gustos. Y lo otro que tiene que ver es la formación de grupos y equipos. Nosotros no tenemos todas unidades independientes dentro de la organización, sino que van a formar, tal cual lo deben haber visto en la parte de organización, de
manera departamental o en células. ¿Está bien? La idea es que nosotros veamos si necesitamos grupos o equipos. ¿Ah? ¿Venimos bien? Solamente veo 5 o 6 ahí. Bien. Bueno, acá llegamos a la última fase del proceso. Me dan un segundo, que alguien está chateando, ¿qué dice? Bien, bien. Acá llegamos a la parte del proceso de control, que es la última fase, y esto un poco tiene que ver con, valga la redundancia, con el control de lo que nosotros planeamos al principio, si realmente se cumple o no. No tiene más vuelta que eso. O sea, a ver, nosotros qué haríamos, que las ventas dieran 10. Bueno, ahora cuando pasó cierto tiempo, nosotros establecimos un objetivo de que el tercer mes teníamos que tener vendido 10 de un artículo. Listo, llegamos al tercer mes, nos paramos ahí y controlamos. A ver, ¿cuántas se vendieron? 10. ¿Se vendieron 3 o se vendieron 18? ¿Está bien? Esa es la última fase del control. ¿Qué quiere decir? Que verificar si lo que nosotros planeamos en el primer paso, si lo que organizamos en el segundo, o asimismo lo que nosotros vamos dirigiendo en el tercer paso, se está cumpliendo o no. ¿Ah? No tiene mucha vuelta y es un proceso que es casi automático. Otra de las partes, bueno, ¿qué hay en la parte del control? Uy, mediciones cuantitativas, que es la que hablábamos recién. En cierto plazo de tiempo tengo que tener cierto índice. Y las medidas cualitativas, que un poco son más complejas de medir. Como por ejemplo, el humor social. ¿Cómo medimos el humor social? Con un 3, con un 5, con un 18. Depende de la escala. ¿Cómo hacemos para medir el humor social? Complicado. Pero bueno, siempre prefiero un índice mentiroso a algo que no se pueda medir. Y en base al resultado que arroje esa medición, son las correcciones que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que está pasando hace poco y que está estudiando la gente que se aboca a la administración, que tiene que ver con que el proceso administrativo que nosotros veíamos al principio, ¿se acuerdan? El planear, organizar, dirigir y controlar, siempre fue concebido por partes. ¿Está bien? Primero se planeaba, una vez que estaba terminada toda la fase de planeación, se organizaba. Una vez que recién uno tenía toda la fase de organización, se pasaba a dirigir y por último se controlaba. Estos últimos 25 años, con todo lo que vino aparejado con la tecnología y la velocidad a la cual suceden los cambios, es que estas tres fases muchas veces se vienen ejecutando de manera simultánea. ¿Está bien? Antes que se hacía, hasta que uno no cumplía buena parte de una fase, no se pasaba a la otra. Hoy, por la velocidad de los cambios que nos vienen corriendo de atrás, cuando nosotros nos pusimos a planear, la competencia ya sacó ese producto al mercado. Entonces, hoy en día, ese proceso cada vez es más corto. Entonces, en vez de ser secuencial, están todos en un mismo nivel y corre y empieza a tomar más preponderancia la parte del feedback, que nosotros siempre estuvo olvidada y era una flechita que aparecía ahí abajo, que una vez que vos llegabas al último, te fijabas si lo que vos realmente habías planeado se iba cumpliendo o no. Hoy los procesos desde la planeación al control cada vez son más cortitos. Los procesos de la organización al control cada vez también son más cortitos.
y los procesos desde la dirección hacia el control son cada vez más cortos. Hay veces hasta se saltean las etapas. Directamente fuera de la planeación, desde la parte de la dirección, se establecen o se redistribuyen o se redistribuyen recursos, o asimismo ya desde la fase de dirección se modifican objetivos que tienen que ver que antes obedecían exclusivamente a la primera fase. ¿Qué tenemos? A ver, convengamos que quienes hacen todas las fases del proceso son las mismas personas. Entonces en un momento se mezclan. Una vez que uno entró en el proceso, este es un proceso cíclico, no es que termine, que una vez que yo cumplí, ya termino y se desarma la organización. ¿Está bien? Entonces esto, al ser cíclico, en un momento deja de ser secuencial y empiezan a funcionar todas las etapas en un mismo nivel. ¿Está? ¿Vienen bien? ¿Qué es lo que es el proceso administrativo? Bien. El proceso administrativo se define como una serie de acciones y actividades que adoptan las organizaciones o empresas para mejorar el uso y distribución de recursos técnicos, humanos y materiales. Este proceso tiene el objetivo de que una empresa u organización emplee de la mejor manera sus recursos con el fin de cumplir con los objetivos de la organización. Fíjense que con palabras lindas es un poco lo que nosotros venimos explicando desde que empezamos este repaso. ¿Ah? Una cosita que siempre le digo a todos. Prefiero que me lo expliquen, independientemente de que el lenguaje técnico es necesario. Pero yo prefiero que me lo expliquen con un ejemplo y que no se sepan la definición. ¿Está? De nuevo. Prefiero que me expliquen el tema con un ejemplo a que no se sepan la definición. ¿Está? Bueno. Y ahí vemos un poco el proceso cíclico. Siempre lo mismo. Planear, organizar, dirigir, controlar. De nuevo, planear, organizar, dirigir y controlar. Este grafiquito que yo les estoy mostrando acá es el que está mutando y es el que está empezando a figurar todos en línea. ¿Está bien? Acá les dejo para que después ustedes vean. Después por correo yo les voy a mandar la presentación. Esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo de una empresa en la cual ejecuta las 4 fases del proceso administrativo. La parte de la planeación, la organización, la ejecución y el control. ¿Vamos? Che, qué poco que hablan, ¿eh? Permiso, yo me voy a tomar un mate porque se me está secando la boca. ¿Alguien que me cuente algo? Les cuento un poco. ¿Cómo vamos a dividir la materia? Bueno, acá termina un poco el repaso que veía. ¿Cómo vamos a dividir la materia? Vamos a ver la parte de dirección y la parte de control. Y vamos a incluir también una materia que tiene que ver con una herramienta que es la negociación. ¿Bien? Dentro de la dirección, ¿qué vamos a ver? Repasemos un poquito lo que hablábamos recién. Todo lo que sea en la comunicación, que va a ser la unidad número 1. Después vamos a ver el proceso de toma de decisión y todas las implicancias que tiene tomar una decisión. El comportamiento organizacional. Nosotros como gerentes de las organizaciones necesitamos conocer a la gente. ¿Está bien? Vamos a buscar algunas herramientas que nos permitan conocer un poco a la gente. Vamos a aprender a ver cómo podemos motivar a la gente. Vamos a ver nosotros,
¿está bien? Nosotros como personas, ¿cómo nos podemos o qué tenemos que hacer para convertirnos en líderes de esa gente que nosotros estamos dirigiendo? Y después la idea es ver qué tenemos que tener en cuenta para la formación de grupos y equipos. ¿No? Con eso vamos a terminar de ver lo que es el proceso de dirección. Disculpen. Una vez que terminemos eso, vamos a pasar a ver el proceso de control y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son tableros de control. Y por último, vamos a ver una herramienta de negociación que es el método ganar-ganar. Es el método ganar-ganar que se desarrolló en la década de los 80 en la Universidad de Harvard. ¿Ah? Para probar esta materia es necesario saber dos cosas. Explicar el proceso administrativo. No saberlo de memoria. Explicar el proceso administrativo. ¿En qué consiste un proceso administrativo? Que fue lo que hicimos al principio de la clase. El grafiquito que nosotros hicimos es el Padre Nuestro de la administración. ¿Está bien? O sea que quien apruebe esta materia va a salir sabiendo el proceso administrativo. Es la pregunta número 1, así. O sea, de las preguntas de los parciales ya tienen la número 1. Explíquenme qué es lo que es el proceso administrativo y cómo funciona. Es simple. Es simple. Es el Padre Nuestro de nuestra carrera. Nosotros basamos todas las materias en el mismo proceso. ¿Está bien? Se planea, se organiza, se dirige y se controla. De nuevo, ¡pum! Volvemos al principio. Todos los días, todas las actividades diarias que hacen ustedes, independientemente sean dentro de una organización o fuera de una organización, tienen la misma estructura lógica atrás. Se planea, se organiza, se dirige y se controla. Todo tiene la misma forma. Si nosotros hacemos un estudio de marketing, tenemos que planear y definir los objetivos por los cuales nosotros vamos a hacer un estudio de marketing. Tenemos que organizar los recursos en los cuales nosotros necesitamos para llevar a cabo ese estudio de marketing. Tenemos que ejecutar todas las herramientas que nosotros tenemos o hayamos dispuestos para cumplir con los objetivos de ese estudio de marketing y después vamos a controlar si lo que realmente nosotros buscábamos se daba o no se daba. ¿Está bien? Así como en marketing se da en costo, en recursos humanos, en producción, en impuestos. Todo cumple con la premisa del proceso administrativo. ¿Ah? Si sonó amenaza, fue amenaza. El que no sabe esto, no pasa. ¿Bien? Algunos conceptos útiles que no están dentro de la materia, pero quiero que ustedes lo sepan distinguir. ¿Qué es lo que es una competencia? No es una carrera, ¿está bien? Competencia tiene que ver hoy dentro de las organizaciones con un grupo de comportamientos observables que lleva a desempeñar eficaz y eficientemente una tarea determinada en una organización concreta. ¿Dónde se ven las competencias? Bueno, antes era en el diario. Hoy hay que entrar a LinkedIn y se fijan en donde piden a alguien para un puesto en particular. Y fíjense que en los lugares donde piden trabajo o en donde están ofreciendo vacantes de trabajo, no dice más qué conocimientos tiene que tener una persona, sino que dice competencias. ¿Está bien? Y no es solo la profesión, sino las aptitudes personales
que la persona debe tener para cumplir con con el puesto en el cual lo están reclutando. ¿Cuáles son las 5 competencias que una persona o que nosotros tenemos que tener en cuenta, ya sea para desarrollar nosotros mismos o en el caso de que nosotros tengamos que organizar o diseñar un puesto de trabajo, tiene que cumplir una persona? Una de ellos es el saber. ¿Está bien? ¿Cuál es el saber? Y de acuerdo al puesto que ejecute. Si una persona, si nosotros ponemos para impuestos un economista, y estamos mal. ¿Está bien? Saber hacer. Experiencia. ¿Está bien? Hay puestos que necesitamos gente sin experiencia y hay puestos que necesitamos gente que tenga experiencia. Eso tiene que ver con las aplicaciones que trae en su historia la persona a la cual nosotros estamos reclutando. Saber estar. Saber estar es la actitud que tiene uno respecto a la situación que se le está presentando al frente. ¿Está bien? No tiene muchas vueltas, uno puede tener actitud positiva o negativa. ¿Ah? El qué hacer, qué lo motiva a la persona a presentarse o a formar parte de esa organización o querer ocupar ese puesto. Y por último, el poder hacer, que tiene que ver con los recursos que le da la organización para que él pueda ejecutar las otras 4 competencias. A ver, siempre para que alguien sea eficiente, tiene que tener estas 5 actitudes, disculpen, estas 5 competencias. ¿Está bien? Tiene que conocer, las tiene que saber aplicar. De nada sirve tener un Mami. Mira, saluda a los chicos ahí. Saluda. Bueno, anda con la mamá. Chao. Sale. Disculpe. De nada sirve que una persona que tenga conocimiento no sepa aplicar lo que conoce. ¿Está bien? Asimismo, si conoce y a su vez esta persona lo sabe aplicar muy bien, pero su actitud es negativa respecto al puesto que tiene que desarrollar, tampoco sirve. Ahora, si conoce, sabe cómo llevar a cabo ese conocimiento, la persona tiene ganas de llevar a cabo ese conocimiento, pero no está motivado para llevar a cabo ese conocimiento, no sirve. De nuevo, y ya, descartando. Si tiene las primeras 4 competencias, pero para desarrollar esas 4 competencias, la organización no le da los recursos que él necesita para poder llevar a cabo su actividad, estamos en la misma. ¿Cuál es la idea de la competencia? Que cada puesto tenga estas 5 competencias. En algunos puestos, como por ejemplo, se me ocurre, y pensando en voz alta, un repositor de un supermercado, probablemente estas competencias sean básicas. ¿Está bien? En el caso de un técnico nuclear, probablemente estas competencias sean difíciles de conseguir en el mercado. ¿Está bien? Pero siempre tienen que estar las 5. Si no están las 5, hay un desequilibrio que va a llevar a que la persona que está desempeñando esa tarea no la haga de manera eficiente. ¿Estamos bien? Otro concepto útil que necesito que sepan. Y miren, con este nos peleamos con el profe Marcos porque él lo da cambiado. 2 conceptos por los cuales se nutre el proceso administrativo. El proceso administrativo que nosotros hicimos, que nosotros habíamos dicho que teníamos que planear, organizar, dirigir y controlar, ¿cuál era el fin que tenía eso? Es que los recursos que
tuviera la organización fueran eficientes y efectivos. ¿Ah? ¿Qué es lo que es la eficacia? Cumplir con los objetivos. ¿Está bien? Uno es eficaz cuando cumple con el objetivo. El ejemplo que venimos desde el principio de clase, tenemos que viajar a Córdoba. Empezamos el viaje, llegamos a Córdoba, ¿fuimos eficaces? Sí. ¿Está bien? Y eficiencia tiene que ver con el cumplimiento de esa eficacia con la menor utilización de recursos posibles. A ver, ¿fuimos a Córdoba? Sí. Está bien, pero ¿por dónde fuimos? No, fuimos a Río Cuarto, de ahí doblamos para Carlota, de Carlota fuimos a Villa María y de ahí fuimos a Córdoba. ¿Fuimos eficaces? Sí. ¿Fuimos eficientes? No. ¿Por qué? Porque gastamos más recursos. Si nosotros íbamos por Hernando, agarramos Olivo y llegamos a Córdoba, vamos a gastar muchísimo menos combustible, se va a gastar menos el auto, se va a gastar menos las cubiertas y vamos a ganar tiempo. ¿Se entiende la diferencia que existe entre uno y el otro? Uno tiene que ver con el fin y otro tiene que ver con los medios que nosotros utilizamos para cumplir esos fines. Y acá la gran pregunta que siempre hacemos. Cuando uno no es eficaz, ¿es relevante la eficiencia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me cuenta? Les cambio la pregunta. Cuando uno es eficaz, puede ser eficiente o ineficiente. Cuando uno es ineficaz, ¿puede ser eficiente o ineficiente? A ver, ¿quién me cuenta? ¿No estarías logrando el objetivo? ¿Entendí bien? Más fuerte. No se estaría logrando el objetivo si no sos eficaz. O sea, perfecto. De 10, Trini. El tema es así. Lo primero que nosotros siempre tenemos que ser es eficaces. Cumplir con el objetivo. ¿Está bien? Ahí es donde toma relevancia la eficiencia o la ineficiencia. Si nosotros no cumplimos o no somos eficaces, la eficiencia o la ineficiencia quedan de lado. ¿Por qué? Porque los recursos que utilicemos son irrelevantes porque nosotros no cumplimos con el objetivo. ¿Está bien? O sea, lo principal es ser eficaz. ¿Está bien? O sea, siempre lo importante es el fin. Después los medios es sobre lo que nosotros vamos a gestionar siempre. ¿Por qué? Si nosotros para cumplir un objetivo estamos siendo ineficientes, bueno, ahí está el desafío que tenemos nosotros como administradores en que el cumplimiento de ese objetivo va a ser de ineficiente, pasemos a ser eficientes. ¿Ah? ¿Cómo nosotros pasamos de ser ineficientes a ser eficientes? Cumpliendo el objetivo, utilizando la menor cantidad de recursos. ¿Tá? No los recursos disponibles, utilizando la menor cantidad de recursos. ¿Está bien? Vimos competencias, vimos eficiencia y vimos eficacia. ¿Cuál es el último concepto útil que tenemos para ver? La teoría del sistema. El proceso administrativo nace de algo que es muchísimo más viejo, que es la teoría del sistema. ¿Está bien? ¿Cómo funciona la teoría del sistema? En las organizaciones. Entra o tiene un input, se juntan todas esas entradas, van hacia un proceso y tiene una salida. ¿Ah? Esa salida después retroalimenta los inputs y de nuevo entra el proceso, de nuevo sale algo.
supónganse, en las empresas. Vamos a poner el ejemplo de, a ver, aceitera. Aceitera General Dehesa para cuando hace aceite. Pone personal, pone recursos financieros, pone soja o girasol, pone las máquinas para procesar, pone girasol y pone legislación, o sea, lo que está poniendo ahí, o sea, lo que está entrando está cumpliendo con todas las normas legales para poder procesar eso. Dentro del proceso tenemos todos los fierros que tienen para poder procesar ese girasol. ¿Para qué? Para que salga un producto, el aceite. ¿Ah? Ese producto, el aceite, genera utilidades. ¿Qué hacen esas utilidades? Van y de nuevo, y compran insumos, compran financiamiento, compran materiales, cumplen con la legislación, le pagan a los empleados, ¡pum! De nuevo. Ahí empieza el sistema de nuevo. Va, eso agarra esos recursos, los vuelve a procesar y ahí salen productos que a su vez se hacen ventas, que esas ventas salen utilidades y así hacia el infinito. ¿Está bien? Chicos, todo lo que nosotros vivimos, tocamos, hablamos en el mundo en el cual nosotros vivimos, detrás tiene esta teoría implícita. ¿Está bien? A ver. Cuando ustedes cocinan, los que cocinan, a ver, agarran harina, agarran levadura, agarran pan, que son los inputs. Los juntan todos, los amasan, hacen el proceso. ¿Qué sale? Pan. ¿Está bien? De nuevo. Me quedo sin pan, ¿qué hago? Pum, de nuevo. Harina, levadura, agua, amaso. Espero que leude. Horneo, pan, pum, de nuevo. Teoría de sistema. En la misma vida, en la vida privada, independientemente de las organizaciones, la teoría general del sistema es lo que rige nuestras vidas. Nosotros lo hacemos de manera inconsciente. En las organizaciones funciona igual. Por eso el proceso administrativo, fíjense que cumple con la misma disposición de la teoría del sistema, nada más que cambian los nombres. ¿Ah? Todas las ramas de las materias que nosotros o que ustedes van a ver en la carrera, implícitamente tienen este ciclo. ¿Ah? Por eso es importante que esto, junto con capacidades y eficiencia y eficacia, ustedes lo tengan incorporado. ¿Ah? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, según la página del instituto, este proceso que nosotros estamos haciendo, antes yo lo hacía con que el instituto ponía las aulas, la luz, el pizarrón, la tiza. Bueno, hoy no pone más nada porque es virtual. Hoy solamente tenemos el wifi, la compu del profe y las filminas y el tiempo de ustedes. Eso es lo que nosotros vamos a poner en el proceso. ¿Para qué? Para que del instituto salgan ustedes formados, tal cual lo decía Julieta cuando empezábamos la clase, con la carrera que cada uno de ustedes haya elegido, y sea técnico en administración o técnico en comercio internacional. Miren todos los lugares que tienen o todas las capacidades que van a tener para poder afrontar su vida laboral. ¿Está bien? Bueno, a partir de ahora les dejo un videíto de Alejandro Melamed, que nos va a hablar o nos va a comentar un poco el tema de una visión respecto a el futuro del trabajo. ¿Está bien? A título personal le digo que cuando veíamos este mismo video el año pasado, esto parecía la guerra de las galaxias o que la gente se teletransportaba, algo que estaba muy lejano. Y sinceramente hoy nos pegó en el pecho. Todo lo que habla este chico
es lo que hoy estamos viviendo. Por eso le digo que uno de los prácticos que nosotros vamos a hablar es responder a algunas preguntas puntuales del relato de Alejandro. ¿Está bien? Así que bueno, ahí los dejo con él. Bueno, no los dejo nada. Ahí va. ¿Ven el video? Sí, profe, ahí aparece el video. Más de 25 años que trabajo exclusivamente en temas de recursos humanos. Soy un apasionado de lo que hago. Me encanta, me siento un privilegiado por lo que puedo trabajar. Y no solo eso, sino que además considero que es mi manera de contribuir al mundo, de cumplir con mi mundo. Pero mientras estudiaba... Hola, profe. No se escucha, se ve todo cortado. Tenía miedos, como la mayoría de Hola. Quienes no lo vean, le pido, después les paso el link para que lo vean de YouTube. ¿Ah? Cuando les pregunto a mis alumnos en la facultad, ellos también me manifiestan el miedo sobre la incertidumbre. Por favor, te pido que si en algún momento incertidumbre, levanten la mano. Como verán, tenemos todo tipo de respuestas, algunos que lo pensaron mucho, otros que ni siquiera se lo pusieron a pensar y ahora se están dando cuenta de lo que pasa. Les voy a proponer ahora que se paren, párense todos. Lo segundo que van a hacer es sacar sus teléfonos celulares. Saquen sus teléfonos celulares. Ahora lo van a desbloquear. Y en un gesto de confianza, de fe y de arrojo, cada uno le entrega su teléfono celular a la persona que tiene a la derecha. Háganlo ya mismo. Tranquilos, confíen, confíen. Muy bien. Ahora que tienen el teléfono celular de su vecino, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Traten de focalizarse exclusivamente en las aplicaciones que esta persona tenga abiertas. Solo las aplicaciones, no miren más allá de eso. Bien. Ahora devolvemos los teléfonos. Se pueden sentar. Están un poco más tranquilos algunos, veo. Muy bien, nos podemos sentar. Tratemos de entender lo siguiente. Muchas de estas aplicaciones, como puede ser la agenda, el banco, el diario, cambiaron de raíz la naturaleza de muchos trabajos. No solo esto, cambiaron de raíz la naturaleza de muchas industrias. La disrupción digital, la revolución digital que estamos viendo ahora, ha cambiado un montón de cuestiones que hacen a nuestra vida cotidiana. Pensemos que el teléfono celular que recién operamos, cada uno de nosotros, tiene solamente 10 años. Hasta hace 11 años, cada uno de nosotros, si quería mandar un mensaje, escribía SMS, tecleando 3 veces en cada tecla para poder mandar un mensaje. Fíjense lo que ha evolucionado. Bien.
vamos a hablar del futuro y del trabajo. Empecemos a pensar en el futuro. El futuro es lo que está por venir. No sabemos lo que va a venir. Lo que tenemos la certeza que va a ser muy diferente lo que tenemos. Y se dice que tenemos la revolución 4.0, que estamos viviendo la revolución 4.0. ¿Por qué? La primera revolución fue la industrial, la revolución de la mecanización. La segunda revolución, la del automóvil, la revolución de la electrificación. La tercera, la de la automatización, la computación, más cercana a todos nosotros. Pero hoy vivimos una convergencia de tecnologías, donde tenemos la nube, impresoras 3D, la inteligencia artificial, la robótica, Internet de las cosas, Big Data, neurociencias, blockchain, biotecnología, machine learning, deep learning. Tenemos la realidad virtual, la realidad virtual. Posiblemente sepamos un montón de estas palabras, no que no sepamos la tecnología, no sepamos qué significan estas palabras. Pero dudamos. Hay algunos estudios que dicen que estas tecnologías ya se van a quedar viejas. Vamos a estar en la revolución 5.0. Recuerdo cuando tomé contacto con el primer computador, una IBM XT276. Mi primer trabajo en Arthur Andersen, recuerdo que tenía un monitor así de grande, ancho, una pantalla negra, letritas verdes, chiquitas. Y la verdad, estábamos solamente una evolución de la máquina de escribir, que le ingresábamos la información por el disco flexible y pensábamos que servía para procesar textos, para alguna planilla de cálculo. Que habíamos aprendido en un sistema, un lenguaje que llamaba Cooper. 5.3. Creo que mis hijos y casi todos los jóvenes no se imaginarían vivir sin los dispositivos digitales, ni que hablar trabajar sin los dispositivos digitales. Pero cada revolución generó más trabajo. Pensemos qué hubiera pasado por la cabeza de un vendedor de velas. Pensemos qué hubiera pensado quien vendía caballos para publicidad. Les voy a contar un dato. Un reporte reciente del Foro Económico Global habla que se van a generar 133 millones de puestos laborales para el año 2020. Están en riesgo 75 millones de puestos laborales. ¿Qué significa esto? Que tenemos 58 millones de oportunidades en el mercado. La pregunta es, ¿cómo vas a capitalizar estas oportunidades que se generan acá nomás en 2020? Dijimos que vamos a hablar del futuro y vamos a hablar del trabajo. La verdad que siempre me intrigó. ¿Para qué te despertás cada día? A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que te motiva para ir a trabajar? Ahora fíjense ustedes qué interesante. En la definición de la palabra trabajo, en el origen de la palabra trabajo, aparece la palabra tortura. Instrumento de tortura compuesto por 3 maderas. Tal vez por la herencia que tenemos todos nosotros, que un trabajo tenía que ser para toda la vida, que una profesión tenía que ser para toda la vida. Y hoy en día ese paradigma ha cambiado. Diálogos con mucha gente de distintos niveles jerárquicos, de distintas organizaciones. Percibo una asfixia. Mucha gente me manifiesta que se siente enjaulado en su trabajo y hablan de la cárcel de oro. Algunos la cárcel de plata, otros la de bronce. ¿Alguna vez sentiste esa sensación de asfixia y estar enjaulado? Si percibiste esto, quiero que levantes la mano. Nuevamente verán que tenemos todo tipo de respuestas. Y lo han sentido otros que ni siquiera tuvieron tiempo para ver si lo sintieran. Considero que el trabajo es el espacio donde nosotros les transmitimos al mundo todo lo que podemos hacer, todo el valor que le podemos agregar, donde
pasamos las horas más importantes del día. ¿Qué mejor que trabajar en aquello que realmente o de operador telefónico, como los cablecitos que poner, que te ofrezcan uno de mecanógrafo, escribir a máquina todo el día. Estos trabajos que hoy parecen de la antigüedad, hace pocos años eran de lo más normal y habitual. Ahora, si hace 5 años se nos ofreció un puesto de community manager, ¿de qué? Sí, vas a trabajar con Facebook, con Twitter, con Instagram, vas a trabajar con las redes sociales. ¿Eso te van a pagar? Hoy no hay empresa que no tenga su community manager. Imagínate si te hubieran ofrecido un puesto de operador de drones. Hoy es una de las posiciones más requeridas en el mercado. Imagínate, si te hubieran ofrecido profesor de Zumba, profesor de Zumba. ¿Qué gimnasio no tiene profesor de Zumba? No tiene profesora de Zumba. Pensemos dentro de algunos años. Muchos vamos a trabajar vamos a trabajar de consultores de la cuarta edad. Vamos a vivir 90, 95, 100, 105, 110 años. El tema es cómo vamos a vivir. ¿Quién se va a ocupar de cada uno? Pensemos que también con el incremento exponencial de las tecnologías van a haber detectives digitales. Estas van a ser profesiones que van a aparecer seguramente. Entonces el tema es qué va a pasar con el trabajo. Muchos de los trabajos que son repetitivos. El costo de ese robot con inteligencia artificial es inferior al costo de la persona. ¿Pero por qué sucede esto? Porque los robots son muy buenos haciendo tareas repetitivas. Los robots son excelentes levantando objetos pesados. Los robots son increíblemente buenos haciendo actividades poco higiénicas que a ninguno de nosotros nos gusta. Y los robots son muy buenos moviendo objetos con precisión. Nosotros, los seres humanos, somos mucho mejor utilizando el sentido común, empatizando con el otro, pensando creativamente, innovando. ¿Saben por qué? Porque ningún robot tiene que hacerse cargo de un adulto mayor. Ningún robot tiene que cuidar a un niño. Ningún robot tiene necesidades. Ningún robot tiene ilusiones. Un robot tiene que pagar las cosas. Y ahí tal vez está la solución. La pregunta es cómo nos preparamos para esto que se viene. ¿Qué es lo que vamos a hacer para prepararnos para este cambio tan radical y exponencial que se viene? La primera distinción que quisiera ofrecerles es hablar de empleabilidad. Cambiar de empleo a empleabilidad. Es la habilidad de tener empleo hoy, mañana, 3 años, 5 años, 10 años. En segunda instancia, la Fundación Nacional de las Ciencias de Estados Unidos nos habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, o las 4 grandes áreas de conocimiento que tenemos que desarrollar para estar tecnológicamente a la altura del mundo. Pero el multipremiado Pulitzer, Thomas Friedman, nos habla de la empatía. ¿Por qué? Porque él dice que la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática son importantes, pero la empatía es crítica para poder desarrollarse. Veamos un ejemplo. Vas al mejor médico del mundo, hace un diagnóstico impecable, y lamentablemente ahora la manera como te va a comunicar ese médico, ese diagnóstico, es tan importante como el diagnóstico en sí mismo para empezar tu tratamiento y empezar la mejora inmediata. La escuela de diseño de Rhode Island nos habla de la TIMA. ¿Por qué? Porque dicen ciencia, tecnología y matemática, pero además las artes. Porque lo científico
cada vez es más artístico y lo artístico cada vez es más científico. Entonces, creo que tenemos que entender que se vienen nuevas alfabetizaciones. El profesor Joseph Young de la Northeastern University es quien más investigó. Su libro es Cómo ser a prueba de robots. Es lo que nos dice que para no ser los nuevos analfabetos del siglo XXI, tenemos que desarrollar 3 áreas de conocimiento: datos, tecnología y fundamentalmente la humana, es donde nosotros, los humanos, destacamos. Evidentemente, lo que se viene no sabemos, con lo cual tenemos que aprender a aprender. Aprender para tratar de incorporar todo eso nuevo que se viene. Si querés emprender el futuro de una manera distinta, recuerda, incrementando empleabilidad a través de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, más la empatía, más las adaptaciones. Alfabetizate en datos, en tecnología, fundamentalmente en lo humano. Aprende a aprender porque todo lo nuevo está por venir. Pero fundamentalmente, poner el ingrediente secreto es la pasión. Apasionate con tu trabajo. Trabajá lo que te apasiona. Hablo con mucha gente, posiblemente a más de uno de ustedes, en este momento, que transcurriendo esta emoción en el cuerpo, de angustia por los niños. Sin embargo, considero que si enfrentamos el futuro con un rol protagónico, con dignidad, con humanidad, con seriedad y con compromiso, y a ello le sumamos la pasión, no tengo dudas si lo mejor podría estar. ¿Por qué? Porque ello depende fundamentalmente de cada uno. Bueno, ahí estaba el videito de Alejandro. A ver. Me quedo con 2 cosas que él habla. En realidad con 3. Nunca había prestado atención, pero el de la empleabilidad, que es un poco lo que yo les contaba, que cuando fui a la facu hacíamos estudios de mercados por cartas, cartas postal, cuando hoy en día, a medida que uno va comprando por la web, lo van siguiendo. Me quedo también con el tema de la pasión, que lo veo ahora que lo estaba escuchando, ¿no? No lo tenía. Y sí con las nuevas maneras de aprender. Esto que estamos transitando este año es una nueva manera de aprender, en donde los profes tampoco estábamos preparados de estas nuevas maneras de enseñar y nos tuvimos que acomodar. Así que bueno, espero que el tránsito de esto sea para el bien de las 2 partes. ¿Está bien? Bueno, con esto un poco terminamos, chicos. Si pueden prender las cámaras, que me gustaría verlos, a ver quiénes son los que están. Bien. Bueno, ahí yo les voy a pasar entonces la presentación de las filminas. Se las paso ahí al colegio para que se las cuelguen en la nube. Les voy a pedir, también les voy a mandar ahí dentro de las filminas mi número de teléfono. Y yo lo que le propongo, hagamos un grupo de WhatsApp solamente para esto. A mí me es mucho más cómodo pasarle las presentaciones directamente a ustedes. Después ustedes si quieren descarguen los videos y todo eso, pero el tema de las actividades prácticas y todo, yo se los paso por WhatsApp. Es mucho más ágil y yo puedo tener el control. ¿Está bien? Así que bueno,
Yo les voy a dejar colgado ahí dentro de las filminas, hay unas 3 preguntas para que veamos dentro de la clase, para que ustedes después me respondan, y también les voy a mandar un archivito con un PDF en donde tiene que ver, agregamos un poco más de info de lo que es visión y misión, y tiene un pequeño practiquito al último muy cortito. ¿Ah? Les pido que antes de la próxima clase me lo envíen por correo. Yo ahí en el colegio les dejo mi correo. ¿Ah? Así me los paso. ¿Está bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Saber algo? ¿Consultar algo? Algo. ¿Nada? Ahora que me habían chateado, che. Un segundo, ya los dejo libre. El link del video. A ver, denme un segundo. Ahí voy, se lo busco en YouTube un segundito. Vamos a hacer más rápido, así los libero. Se los paso, se los dejo colgado ahí en la página para que quien no lo vio lo pueda ver. Y de ahí después hacen la actividad, ¿les parece? ¿Bien? Sí. Bueno. Buen fin de. Y bueno, lo que necesiten, ya ahí les dejo mi teléfono, me escriben y nos hablamos. ¿Vamos? Nos vemos el jueves que viene. Chao, profe. Chao, buen fin de. Chao, profe, de la próxima clase.